Estimados amigos, muy buenos días. Mi nombre es José y pertenezco a la comunidad Desafío Perú. Nuestra finalidad es revalorar un civismo basado en democracia, valores y un profundo respeto al ciudadano. En ese sentido, hemos creado un contenido a través de videos donde explicaremos el plan de gobierno de don Hernando de Soto en un lenguaje que pueda ser comprendido por todos. A ese conjunto de explicaciones la hemos denominado el Evangelio de Hernando de Soto. En el mundo cristiano, el término evangelio proviene del griego euangelion, que significa buena nueva o buena noticia, porque eso era precisamente el evangelio cristiano. Pero evangelion, que inicia con eu, además de significar bien y bueno, se relaciona con transformar y descubrir. Prueba de ello es que cuenta la historia que Arquímedes, cuando descubre la fórmula para medir la densidad, dice eureka, porque utiliza el mismo término, eu. Por lo tanto, evangelio no solo es la buena nueva, sino que en esencia es el mensaje que transforma. Precisamente Hernando de Soto, en su plan de gobierno, nos trae un evangelio, un mensaje que transformará la economía del Perú y tiene como objetivo sacar a nuestro país de la crisis en la cual se encuentra. Unificar al país conciliando los intereses de las clases en conflicto. ¿Qué significa este primer objetivo cumbre de don Hernando de Soto? Cuando la actividad comercial e industrial disminuye, a eso se llama recesión. ¿Y qué pasa cuando existe recesión? Los sueldos bajan, los beneficios se recortan y no hay trabajo. En simples palabras, tú que vendías en tu restaurante 80 menús al día, hoy vendes 40 y probablemente siga bajando. Eso significa que hay recesión. O tú que vendes tamales, por ejemplo, en la esquina de una panadería de tu barrio, y si tus ventas están bajando, entonces significa que estamos en un estado de recesión. Hay dos grandes problemas que están unidos, o uno le sigue al otro, y estos son la pandemia del COVID-19 y la recesión, puesto que hemos estado en cuarentena muchísimo tiempo y no estamos produciendo lo que deberíamos de producir, por eso que nuestra economía se está viniendo abajo y los peruanos nos estamos desesperando porque queremos trabajar. Nuestras actuales autoridades no tienen la capacidad para resolver esto. Tienen una ceguera y sus medidas no resuelven nada. Por el contrario, todo lo han empeorado y solo hemos recibido mentiras. Hace unos meses, el actual presidente de aquel entonces hacía un show mediático donde todos los días a mediodía parecía un programa de televisión y nos hacía creer que aparentemente se hacían cosas cuando en realidad no se hacía absolutamente nada. Pasaron los meses y descubrimos toda la verdad. Esto se ve o resulta evidenciado por las noticias que vemos a diario. Nos hemos indignado al enterarnos que aprovechándose de su cargo y de autoridad se han beneficiado con la vacuna, mientras que médicos han muerto heroicamente con la fatal enfermedad. Pero ¿cuál es el problema en sí? ¿Por qué nuestras autoridades no logran resolver estos dos problemas, el COVID-19 y la recesión? En el Perú existen dos grupos. Al primer grupo le vamos a llamar AB,
y al segundo CDE, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son el grupo AB? Está compuesto por los empresarios, por los más prósperos. Tienen un conjunto de leyes, ellos, este primer grupo AB, tratados y normas. Además de ello, este grupo tiene unos documentos que se llaman registros, donde está categorizada toda su información, sus títulos, certificados, sus derechos, etc. Estamos hablando del primer grupo, el AB. Prosigo. En el año 1989 se dieron a conocer 10 recomendaciones económicas y políticas. A este conjunto de recomendaciones se llamó el Consenso de Washington. El grupo AB es parte de este consenso, o se guía por este consenso, y se protege la inversión y los intercambios globales. Estos señores del grupo A, B, tienen muchos de ellos, muchos derechos, ¿de acuerdo? Y vamos a enumerarlos. Por ejemplo, los que están en el grupo AB tienen derecho a usar sus activos, reputaciones y empresas como garantía para obtener un financiamiento. Representar los activos en bonos o acciones, es decir, ellos rápidamente, si necesitan capital para hacer algo, ellos rápidamente lo pueden hacer, porque tienen todas las condiciones. Continúo. Pueden compartir la propiedad y ceder parte de ella para conseguir inversión sin dividir físicamente la propiedad. Tienen derecho a usar esos activos como garantía para financiar servicios públicos, tales como energía, agua, o para usarlos como credenciales con fines comerciales, judiciales y civiles. Pueden constituir empresas y emplear a personas que no son necesariamente su familia. Tienen también derecho a ser protegidos por la responsabilidad limitada y blindar su familia o su comunidad de pérdidas dramáticas. Pueden separar los derechos colectivos de los individuales. Finalmente, este grupo AB tiene 104 registros formales reconocidos globalmente que reconocen los derechos antes mencionados y obedecen a 3.300 convenios y tratados. Es decir, este grupo de peruanos que conforman AB tienen una serie de derechos que en esencia pueden hacer capital rápidamente. Ahora vamos a hablar del otro grupo. ¿Quiénes son del grupo CDE? Pertenecen al Consenso de Globalización Justa. Es decir, este otro grupo de individuos peruanos están regulados por un consenso al que se le denomina o al que se le llama Consenso de Globalización Justa. Obedecen a centenares de convenios y tratados, están legitimados por 17.500 registros gobernados por derechos imperfectos. Tienen 1.469 normas nacionales, leyes, decretos legislativos, decretos supremos, resoluciones ministeriales y decisiones administrativas producidos por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Tienen tantos derechos imperfectos que bloquean cualquier proyecto en su área de dominio. Es decir, en simples palabras, valga la redundancia, tenemos dos grupos de personas. El grupo que está compuesto los AB, que tienen una serie de derechos y que rápidamente pueden hacer capital, y hacer capital es sinónimo de progreso. Mientras que los CDE tienen unos pseudo derechos o derechos imperfectos, porque es tanta las leyes, las normas, que en lugar de poder hacer capital,
se convierte en un estorbo. Entonces, explicamos lo siguiente. Estos dos grupos, AB y CDE, están enfrentados. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, los agroexportadores en confronte a los jornaleros y campesinos. Ahí es una demostración del grupo AB y el otro bando CDE. Fuerzas Armadas y ambulantes de Gamarra. De la misma forma. O jóvenes ninis, que son los que ni estudian ni trabajan. Ese es el apelativo ninis. MIPES y financieras, petroleros y nativos, entre campesinos, mineros de socavón y grandes empresas extractivas. En pocas palabras, vuelvo e insisto para que puedas entender, tú que quieres conocer qué es lo que propone Hernando de Soto. Cuando él explica que él desea unificar al país, conciliando los intereses de dos clases que están en conflicto. ¿Y cuáles son esas clases que están en conflicto? Pues los dos grupos. El grupo formado por los AB y el grupo formado por los CDE. Lo que genera el enfrentamiento en sí entre el grupo AB y el grupo CDE es que los primeros, es decir, los que pertenecen al grupo AB, sí pueden formar capital, sí pueden tener ese capital para invertir, mientras que CDE no lo pueden hacer. El grupo CDE va rumbo a un acantilado y a medida que la recesión destruye sus empleos, sus ahorros, se vuelven más hostiles. ¿Por qué? Porque lo único que ellos tienen es tal vez su empleo, y si le quitan el empleo, imagínense. Por eso, insisto, a medida que la recesión destruye sus empleos, ahorros, se vuelven más hostiles, mientras que los AB presentan cada vez propuestas más autoritarias. Hasta ahora, las autoridades no saben cómo resolver esta problemática. ¿Y qué cosa hacen? Delegan los problemas del grupo que presenta el grupo CDE a la policía, a las municipalidades, donde nunca se van a resolver. Se debe cerrar la brecha entre el grupo AB y los que pertenecen al grupo CDE, restablecer con urgencia la autoridad del Estado. Si no se resuelve esto, podemos llegar a ser peor que Venezuela. Este es el primer y gran problema que quiere resolver Hernando de Soto. Él ha identificado dos cosas. Él ha dicho, existen dos grupos, y nuevamente te lo repito, AB, con mucha estructura y forma para poder generar capital, mientras que el otro grupo CDE no tiene un derecho deforme, sus derechos son deformes. Aparentemente tiene derechos, pero en el fondo no tiene nada. Si logramos unificar y que no exista esta distancia entre ambos grupos, estaremos resolviendo un gran problema. Por ello, elige bien. No debe de entrar a gobernar nuestro país un improvisado, alguien que no sabe, un tipo mediático que solamente aprovechándose de la coyuntura viene y te engaña. Cuidado, analicemos bien las cosas. Don Hernando de Soto ha asesorado a más de 30 presidentes en todo el mundo
y ha sido reconocido por jefes de Estado, como por ejemplo Bill Clinton, Vladimir Putin, Emmanuel Macron, George Bush, Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Es decir, es una persona que tiene los conocimientos para resolver los problemas. Y el primer problema que hay que resolver es este enfrentamiento de dos grupos que existen. Si hacemos que los intereses de ambos grupos puedan poder estar entrelazados a favor de cada uno de los grupos, habremos resuelto este problema. Si te gusta el Evangelio de Hernando de Soto, compártelo, porque este mensaje transformará nuestra economía y el país. Los grandes cambios inician con grandes decisiones. Cuando emitas tu voto en las elecciones, no lo hagas porque te dijeron o porque crees. Documéntate, analiza las propuestas. Muchísimas gracias.